Basque Culinary Center, una de las grandes características que tenemos es la cantidad de gente que pasa por este centro. El sector de la gastronomía es uno de los sectores con mayor impacto medioambiental. El Basque Culinary Center tiene la oportunidad, más bien el deber, de inculcar la filosofía sostenible en los que serán el futuro del sector. Nuestro plan de sostenibilidad se basa en 5 pilares fundamentales. Por un lado está el reducir, clasificar y gestionar correctamente los residuos que generamos. Todo el residuo que se genera aquí en el Basque se intenta reciclar y para eso lo clasificamos desde origen, tanto desde logística como de cada taller, y se lleva a tramitar a los sitios responsables de tramitarlo adecuadamente. Por otra parte, monitorizamos los consumos energéticos, tanto de agua, electricidad, gas, consumos de copistería, reprografía. Tenemos en cuenta el consumo eléctrico y para ello usamos detectores y horarios para las diferentes zonas para hacer un uso responsable de la energía que estamos consumiendo en el edificio. Otro de nuestros objetivos es fomentar una vida saludable y nutricional entre todos los usuarios de Basque Culinary Center. Intentamos trabajar con proveedores locales y ecológicos como Carabel Eco. Uno de nuestros mayores objetivos es sensibilizar al alumnado y al trabajador en la sostenibilidad. Para ello se imparten formaciones tanto en los trabajadores como en los alumnos. Una práctica que nos intenta enseñar el Basque Culinary es poder sacar el máximo partido a nuestros productos desde el momento que recepcionamos hasta el momento que servimos a nuestro cliente, y el objetivo es poder aprovechar ese producto al máximo y poder bajar el porcentaje de la merma, es decir, el producto que no se usa de cada alimento, y poder reducirlo al nivel de que casi llegar a un nivel cero y usar nuestro producto al 100%. El plan de sostenibilidad que utilizamos va ligado a tener una verticalidad académica en la que en los diferentes cursos intentamos disgregar cómo sería esa parte sostenible, que por ejemplo en el primer curso se empieza a hablar sobre el conocimiento de este plan y una primera implantación, para que después en los posteriores cursos se haga un seguimiento de esta implantación, un control por los propios alumnos de esta implantación, para que de alguna forma haya como un conocimiento vertical y el propio alumno se vea un poco partícipe y responsable de estos planes de sostenibilidad, tanto energéticos como de producto, como de gestión de equipos y de personas, como de utilización de técnicas, que lo que hace es que los propios alumnos generen como una estructura piramidal dentro del plan de sostenibilidad. Basque Culinary Center siempre tiene un fuerte empuje con la sostenibilidad, pero como ven, no solo la sostenibilidad de simplemente reciclar o simplemente separar los residuos, sino que realmente aprovecharlo y verlo como una materia prima disponible para otros productos. Todos estos productos que desarrollamos en base a estos descartes, realmente siempre el objetivo es hacer desarrollos gastronómicos que podrían ser perfectamente vendidos en cualquier supermercado e incluso ser extrapolables a la industria. Y esto no es solo un reto del Basque Culinary Center, sino que es un reto de toda la sociedad contemporánea.